El síndrome coronario agudo es un término que describe una serie de afecciones asociadas a una reducción repentina del flujo sanguíneo al corazón. Entre ellas se encuentran el ataque cardíaco y la angina inestable. La edad promedio es 68 años, es más frecuente en varones. En el caso de las mujeres va a ser igual proporción a los varones cuando estas están en una etapa postmenopáusica. Un 70% es Zika-ST no elevado. Es más frecuente en pacientes que tienen comorbilidades, los cuales van a tener mayores factores de riesgo cardiovascular, como por ejemplo fumadores, pacientes con dislipidemia, diabetes mellitus, hipertensión, factor hereditario y falla renal crónica. En la falla renal crónica, estos pacientes van a morir por infarto debido a que sus arterias se van a calcificar. La diálisis va a hacer que este proceso se acelere. Existen 5 tipos de infartos. El infarto de miocardio tipo 1 se da en una enfermedad coronaria aterotrombótica, que es la más frecuente. El infarto de miocardio tipo 2 se da por una alteración entre el aporte y la demanda de oxígeno en el miocardio, por ejemplo, en anemias muy severas. El infarto de miocardio tipo 3 se da en eventos fatales antes de la detección de los biomarcadores. Este se da a dar por una muerte súbita debido a una obstrucción en el tronco de la coronaria izquierda o de la descendente anterior. El infarto de miocardio tipo 4 está relacionado con procedimientos coronarios. Y finalmente el infarto de miocardio tipo 5 va a estar asociado con bypass coronario. En el cuadro clínico aumenta la probabilidad, la edad, es más frecuente en adultos mayores, el sexo masculino, la historia familiar, comorbilidades como la diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, enfermedad coronaria previa. El dolor torácico retroesternal es el síntoma cardinal en el cual el paciente no suele decirlo de manera directa, sino como un dolor opresivo, ¿no? Que le aprieta el pecho. Este se va a dar en reposo de más de 20 minutos de inicio reciente que le va a limitar las actividades, aumenta en frecuencia o duración, va a estar irradiado hacia los brazos, sobre todo el izquierdo, en la parte interna. Se puede irradiar también al cuello, a la mandíbula. Algunos equivalentes anginosos van a ser disnea, náuseas, vómitos, diaforesis, fatiga, síncope. Hay infartos silentes que hacen eventos coronarios sin hacer angina. Son los equivalentes anginosos. No es angina, pero se puede considerar como tal. Un ejemplo de ello va a ser un paciente diabético con hipertensión de larga data, con disnea. Se debe descartar un síndrome coronario agudo. Este paciente va a estar sudoroso, con náuseas, ¿no? Puede ser Zika. Todo depende de la situación en la que se presente. Del 1 al 6% van a ser normales el EKG. Por ejemplo, al inicio puede ser un EKG normal en un paciente con diabetes mal controlada, obeso, que viene con angina típica, el cual puede ser que se sienta como compresión o un dolor opresivo en el pecho. Electrocardiogramas en el normal, no le doy de alta, lo que tengo que hacer es que repose y en 15 minutos le vuelvo a tomar el EKG. Se debe controlar cada 15 a 30 minutos. El EKG nos va a permitir clasificar para el manejo. Un Zika-ST elevado va a ser, en un EKG se va a evidenciar con mayor a 1 milímetro en derivadas contiguas o más de 2 milímetros en B2, B3 o un bloqueo nuevo de la rama izquierda del haz de His. Un Zika-ST no elevado se da cuando hay una depresión del ST o un ST elevado de manera transitoria o una onda T invertida o un EKG normal. Para los biomarcadores o enzimas cardíacas, actualmente se pide las troponinas. Va a ser positiva cuando van a estar elevadas más del límite superior y va a evidenciar una injuria y necrosis del miocardio. Y nos va a permitir definir
si el infarto va a ser ST elevado o no elevado. Para el diagnóstico inicial, es importante recordar que no se va a requerir las enzimas, pero de todas maneras se va a pedir. Lo importante va a ser la clínica y el electrocardiograma para definir la terapéutica. ¿Es suficiente que las troponinas estén elevadas? No. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un paciente con enfermedad renal crónica puede dar altas las enzimas, pero no hace curva. Va a ser una elevación plana. En un Zika, las enzimas se van a elevar hasta 50 veces su límite superior, pero en 48 horas caen. Esto quiere decir que va a ser una curva enzimática. Van a permanecer elevadas de 9 hasta 14 días, pero haciendo una curva. Tener en cuenta que en un Zika siempre va a haber una curva enzimática. En esta placa de tórax vamos a ver una radiopacidad algodonosa de forma bilateral en forma de alas de mariposa. Se puede observar broncograma aéreo. Esto significa que hay un patrón alveolar en el cual los alvéolos van a estar llenos de líquidos, que puede ser pus en una neumonía, sangre en una hemorragia alveolar, agua en un edema pulmonar. Veremos un fondo blanco a los alvéolos con líquido, mientras que los bronquios van a estar llenos de aire. La silueta cardíaca va a estar aumentada de tamaño. Es un edema agudo de pulmón. Siempre a un paciente con Zika se le debe hacer una placa de tórax para ver si hay un edema agudo de pulmón, porque si hace una falla ventricular izquierda va a congestionar todo lo que va hacia atrás, es decir, la aurícula izquierda, las venas pulmonares y el pulmón. La estratificación del riesgo. Hay dos escalas importantes, la escala de riesgo de TIMI, el cual mide el riesgo temprano de complicaciones a los 14 días, y la escala de riesgo de Grace, el cual mide el riesgo temprano de complicaciones a los 6 meses. La escala de riesgo de TIMI va a medir variables como la edad, más de 65 años, más de 3 factores de riesgo cardiovascular, antecedentes de estenosis coronaria, más del 50%, desviación del segmento ST en el EKG inicial, más de 2 episodios de angina en las 24 horas previas al ingreso, elevación de biomarcadores, uso de aspirina en los 7 días previos. Cada variable va a equivaler a un punto. En la escala de riesgo de Grace se va a evaluar la edad, la clase Philip, la presión arterial sistólica, la presencia de desviación del ST, paro cardíaco al ingreso, creatinina sérica, biomarcadores elevados y frecuencia cardíaca. Las medidas terapéuticas principalmente van a ser las medidas generales, es decir, hay que echar al paciente la reperfusión, abrir la arteria que esté cerrada, antiagregación plaquetaria, anticoagulación, antiisquémicos y analgésicos y finalmente otros fármacos. En la primera instancia, las medidas generales, se debe evaluar la vía aérea, la ventilación, la circulación, mantener una saturación más de 90%, solo se debe poner oxígeno en los que disminuye de 90 a 92%, establecer vía endovenosa periférica, manejo de arritmia según el protocolo, y no se le pone a todos oxígeno, ¿no? Solo los que tengan una disminución de menos de 90 a 92%. Luego del diagnóstico se tiene que hacerle una reperfusión inmediata con angioplastía, el cual es un procedimiento en el que se hace un cateterismo cardíaco, es decir, se va a introducir un catéter por la arteria femoral o cualquier arteria del brazo. Esta va a llegar hacia las coronarias. Y el cateterismo es un proceso donde se va a introducir el catéter. La angioplastía quiere decir que va a abrir la coronaria y la va a limpiar. La condición para esto es tener menos de 12 horas de evolución, y si es que ya pasaron las 12 horas, ya no se recomienda porque va a haber mayor riesgo que beneficio. Si es un shock cardiogénico y el Zika ST elevado,
No interesa el tiempo, en cualquier tiempo puede hacerse el cateterismo más angioplastía. En caso del hospital no tenga para realizarlo, se le puede dar fibrinolíticos en un plazo máximo menor a 6 horas. En Zika ST elevado, inicialmente es angioplastía más la colocación del stent y tengo un plazo máximo de 12 horas. Entonces, si no tengo la posibilidad de una angioplastía, se le tiene que dar fibrinolíticos. El fibrinolítico más usado va a ser la alteplasa. Se le da de forma endovenosa y luego por infusión. La electroquinasa, streptoquinasa ya no se usa en un plazo máximo de 6 horas. ¿A qué pacientes se les da fibrinolíticos? Pacientes con ST elevado, al que no se le puede hacer angioplastía, reperfusión, pero siempre teniendo en cuenta el plazo de tiempo. Las contraindicaciones absolutas, que quiere decir que pese a que esté indicado, no lo haré, como en el caso de una hemorragia intracraneal o una disección de la aorta, y relativo, voy a valorar pese a que hay contraindicaciones. Las absolutas, por ejemplo, los antecedentes de hemorragia intracraneal, lesión vascular cerebral, una neoplasia intracerebral, infarto cerebral en 3 meses previos, sospecha de disección de aorta, sangrado activo, un trauma craneal o facial significativo en los 3 meses previos, una cirugía intracraneal o intraespinal en 3 meses previos, hipertensión severa no controlada y streptoquinasa en 6 meses previos. Las contraindicaciones relativas: va a haber historia de hipertensión no controlada crónica, crisis hipertensiva, infarto cerebral mayor a 3 meses, demencia, cirugía mayor a 3 meses previos, sangrado interno en las 2 a 4 semanas previas, paro cardíaco respiratorio traumático o prolongado, funciones vasculares no comprimidas, embarazo, úlcera péptica activa y anticoagulación oral. En reperfusión Zika ST no elevado va a depender del riesgo del paciente para realizar la angioplastía o esperar. Se debe realizar de forma inmediata si el paciente es de alto riesgo en caso de falla cardíaca, anginas que no ceden con nada o en shock. Hasta 12 horas depende de las troponinas elevadas. Va a ser electivo en menos de 72 horas en caso de diabetes mellitus, en tasa de filtración glomerular menor a 60 milímetros por minuto, en angina posinfarto, coronariografía, EPAS previos o un Grace de 109 a 140 o un TIMI menor a 2. Para el tratamiento conservador nos guiamos de la isquemia. Se va a realizar pruebas de esfuerzo, ecocardio y según los resultados va a depender si se realiza la angioplastía. En Zika ST no elevado también puedo pensar en reperfusión, pero va a depender del riesgo del paciente. Tener en cuenta el TIMI de 0 a 1, el Grace menor a 109, troponinas negativos y sexo femenino. Para recordar, el ST elevado se va a reperfundir. En ST no elevado se va a evaluar si es necesario. Pero en paralelo estoy dando antiagregantes plaquetarios como la aspirina más tienopiridina. También debo dar anticoagulación como la heparina si tiene angioplastía o enoxaparina si tiene fibrinolisis. Anticoagulación plaquetaria. En terapia dual se debe dar aspirina o también conocido como ácido acetilsalicílico, el cual viene de 100 miligramos, dar 4 tabletas masticables. Se va a dar 325 miligramos vía oral, masticada y tragada para poder tener una mejor absorción. Y tienopiridina, que es otro antiagregante, otro grupo de antiagregantes, en el cual va a estar el clopidogrel, ticagrelol y prasugrel. En el caso del ticagrelol y el prasugrel tiene mejor función que el clopidogrel, pero mayor riesgo de sangrado. En angioplastía, cuando ya se ha realizado, se debe dar ticagrelol o prasugrel. Este se va a dar en Zika ST elevado como en Zika ST no elevado. Cuando no se realizó la reperfusión,
se debe dar por lo menos un año ticagrelol, 180 miligramos vía oral, luego solo con aspirina por el resto de la vida. En anticoagulación, para Zika ST elevado y ST no elevado sometidos a angioplastía, se da heparina sódica, 60 unidades por kilogramo por hora, luego se pasa a 2 unidades. Como anticoagulante, se da endovenoso en bomba de infusión en pacientes sometidos a la angioplastía. Se debe hacer una monitorización cada 2 a 4 horas con el tiempo de tromboplastina. El antídoto va a ser el sulfato de protramina, el cual se usa si se va a realizar una cirugía, se usa el antídoto. La heparina en dosis profiláctica en pacientes postrados se da de manera subcutánea, 5.000 cada 8 a 12 horas. En fibrinólisis y no reperfundidos se debe dar enoxaparina. La ventaja es que no se va a monitorizar. Primero se da en bolos endovenosos y luego subcutáneo. En Zika ST elevado se da 30 miligramos endovenoso en bolos, luego 1 miligramo por kilogramo subcutáneo cada 12 horas. Y en Zika ST no elevado se da 1 miligramo por kilogramo de peso de manera subcutánea cada 12 horas. Es importante también el uso de antiisquémicos y analgésicos. Estos nos van a permitir abrir vasos sanguíneos y mejorar la perfusión miocárdica. Es importante recordar que no se deben usar AINES, ya que nos va a dar mayor complicación. El primero que se va a usar va a ser el nitrato a través de la nitroglicerina de 0.3 a 0.4 miligramos sublingual cada 5 minutos por 3 dosis. También el dinitrato de isorbide, 5 miligramos sublingual cada 5 minutos por 3 dosis. Finalmente nitroglicerina, 50 miligramos endovenosos e infusión. Estos se deben colocar 2 ampollas, 50 miligramos de infusión, 5 por hora hasta que la angina se resuelva. Principalmente para la elección se debe dar nitroglicerina endovenosa. El sulfato de morfina se usa cuando a pesar de la nitroglicerina endovenosa no se calma el dolor. La dosis va a ser de 1.5 miligramos endovenoso y se va a repetir cada 5 a 15 minutos. Los beta bloqueadores se van a usar para reducir el consumo de oxígeno por parte del miocardio, haciendo que la frecuencia cardíaca disminuya, teniendo en cuenta que la frecuencia objetivo va a ser en promedio de 55 a 60 latidos por minuto. Para ello se va a usar melmetoprolol, carvedilol, misoprolol. El infarto del ventrículo izquierdo en la cara anterior de este tipo quiere decir que va a haber un edema pulmonar. Entonces no se debería dar un beta bloqueador, ya que estos tienen un efecto inotropo negativo. Y en el caso de un infarto en la cara inferior de la arteria coronaria derecha, el cual va a irrigar el nodo sinusal y la aurícula ventricular, este va a dar bradicardia. Entonces es importante tenerlo en cuenta para el manejo. Otros fármacos van a ser los IECAs o ARA2, antagonistas de la aldosterona, estatinas, inhibidores del GP2B, 3B, 3A. Luego de dar un manejo inicial, si en el ecocardio tengo cambios estructurales, le daré IECAs, ARAs o SGLT2. Otra alternativa también es espironolactona. Esto se va a usar para el manejo de falla cardíaca. Se va a dar estatinas en caso haya dislipidemia. Ahora, ¿cómo diferenciar si el Zika ST no elevado es una angina inestable o un infarto de miocardio ST no elevado? Esto se va a saber a través de las enzimas cardíacas. Si están elevadas, va a ser un infarto de miocardio ST no elevado, y si las enzimas están normales, es una angina inestable. Sin embargo, para el manejo es el mismo. Esto quiere decir que se le va a dar antiagregación más anticoagulación más antiisquémicos. ¿Por qué debemos Haciendo dar resumen un poco del antiagregantes tratamiento más anticoagulantes?
La antiagregación placa de ateroma se doble va a ser fractura, la lo primero aspirina que ocurre más es el la agregación tienopiridina, plaquetaria. el cual Y se sobre va a dar ellos por se un forma el promedio de trombo. 1 año, Para luego se ello, suspende actúan la los tienopiridina antiagregantes, evitando y que se va a las dejar placas se con agreguen. aspirina de por Por otro vida. lado, para evitar En la formación de anticoagulación trombos, en se los usan los IKST elevado y no anticoagulantes. elevado se da los primeros 5 días, luego ya no se va a anticoagular. Y en los antiisquémicos se da depende si hay angina o no. ¿Por qué debemos dar antiagregantes más anticoagulantes? Cuando la placa de ateroma se fractura, lo primero que ocurre es la agregación plaquetaria y sobre ellas se forma el trombo. Para ello, actúan los antiagregantes evitando que las placas se agreguen. Por otro lado, para evitar la formación de trombos se usan los anticoagulantes. Eso sería todo por el video de hoy. No se olviden darle clic a la campanita para nuevos videos y suscribirse.